Buenas noches. Eh, a continuación les presento la sustentación de la última actividad. Bueno, según los que nos piden es que mm, el socket cliente debe capturar la información del usuario y el socket del server debe hacer las siguientes operaciones, que sería insertar para añadir un empleado, update para actualizar los datos del empleado. Está también select, que es para consultar un empleado en la base de datos. Delete, que es para eliminar un empleado en la base de datos previa inserción de la tabla históricos. Bueno, aquí nos explica cómo hacerlo, que debemos hacer un país, una ciudad, una localización, un departamento, un cargo y un empleado. Hacer también una consulta de un empleado y agregar la consulta al documento. También ejecutar un retiro de un empleado marcándolo como borrado en un campo de la tabla empleados y agregarlo al histórico. Y ejecutar un cambio de dirección y ciudad de un empleado y luego la consulte para ver si quedó correcto y el cambio y agregue los resultados de la operación del documento. Bueno, esto es lo que nos exige en la última actividad. Entonces, para que fuera más sencillo, aquí ya tengo el código en un documento de texto que sería y vamos a utilizar PHP MyAdmin, ya que aquí ya está la base de datos hecha como tal y acá arribita nos aparece una sección llamada SQL, que aquí es donde vamos a añadir el código al final. Bueno, la explicación del código sería: al comenzar siempre tenemos que tener en cuenta de seleccionar la base de datos que vamos a utilizar. En nuestro caso, la base de datos de nosotros se llama base de datos. Aquí eliminamos las tablas existentes si las hay, que sería roles, ciudades, departamentos, empleados, historial, países y ubicaciones. También hacer las tablas si no existen, que en este caso sería historial. En, el historial contiene un ID, que es el identificador único generado automáticamente. Fecha de retiro, que sería la fecha de retiro del empleado. Cargo ID, que sería el identificador del cargo. Departamento ID, identificador del departamento. También está la tabla de departamentos. Entonces, lo que nos dice la tabla de departamentos es que contiene departamentos ID, que sería el identificador y el nombre del departamento. Después nos encontramos con empleados, que sería empleado ID, pues el identificador, el primer nombre, el segundo nombre, el email, la fecha de nacimiento, el salario, la comisión, el cargo ID, que sería el identificador del cargo del empleado, el gerente ID, que sería el identificador del gerente del empleado, y el departamento ID, que sería el identificador del departamento del empleado. Después tenemos la tabla ubicaciones, que sería ubicación ID, un identificador único que se genera pues automáticamente, como siempre. Y ciudad ID, que también sería el identificador que se genera automáticamente, y la dirección, que eso sí es específica. Tenemos también la tabla ciudades también, que contiene el ID, el país ID y el nombre de la ciudad. Y está también la tabla que serían los roles, que tiene el ID, nombre del rol o cargo, salario mínimo, salario máximo, y también tenemos la tabla de países, que sería
que contiene nombre del país y el país ID, que sería pues lo que se genera automáticamente. Entonces, también tenemos los departamentos. O sea, aquí ya mm, como tal vamos a insertar los datos en código, por decirlo así, que sería en inserinto historial. Y estos datos son 5 datos que serían la fecha de historial ID, fecha de retiro, cargo ID y departamento ID. Básicamente aquí insertamos registros del historial em, para los empleados con sus respectivas fechas de retiro. Entonces, sigamos con Inton departamentos. Aquí vemos 5 datos que serían Amazonas, Boyacá, Cauca, Huila y Magdalena. Que aquí insertamos los registros de departamentos con sus nombres. Después nos encontramos con empleados, que está Luis, Ana, Juan, Marta, Pedro, y con sus, o sea, el empleado ID con su primer nombre, con su segundo nombre, con su email, con su fecha de nacimiento, su salario, su comisión, su cargo ID, gerente ID, departamento ID, que serían como los valores. Aquí insertamos los datos de los empleados con sus nombres, sus correos, sus fechas de nacimiento, salarios, comisiones, cargos, gerentes y departamentos. También está la tabla ubicaciones, que contiene 5 datos también, que son las ubicaciones con las direcciones específicas y sus ciudades correspondientes. También tenemos ciudades, que está Bogotá, Buenos Aires, Caracas, París y Ciudad de México, que están los registros de las ciudades con sus nombres y países correspondientes. Tenemos también los roles, que están director, ingeniero, administrador, analista y soporte, que está con sus roles, con sus nombres y sus rangos salariales. Tenemos también países, que está entre Colombia, Argentina, Venezuela, Francia y México, que son los registros de países con sus nombres. Y por último tenemos el seleccionar de los datos de las tablas, que son Select from historial, Select from departamentos, empleados, ubicaciones, ciudades, roles y países. Esto es básicamente para consultar em, y seleccionar y mostrar todos los datos de la tabla historial, departamentos, empleados, ubicaciones, ciudades y roles respectivamente. Entonces, si copiamos este código, control E, lo copiamos y lo anexamos aquí en la sesión SQL y le damos continuar. Bueno, le podemos darle formato también, pues para que sea más organizado con formato, y continuar. Esperamos un momento. Aquí nos dice que las tablas se han hecho prácticamente correctamente, que aquí comenzamos pues con la base de datos, em, con los roles, con las ciudades, departamentos, empleados, historial, países. Todo lo que nos muestra aquí es como el historial de lo que nosotros agregamos. Entonces, si bajamos, aquí estaría la tabla del historial ID, que está la fecha de retiro, el cargo, el departamento ID. Siguiente, los departamentos, como podemos ver acá arriba, que sería Amazonas, Boyacá, Cauca, Huila y Magdalena. Siguiente, empleados. Todos los datos de los empleados que mencionamos anteriormente con su nombre, segundo nombre, email, fecha de nacimiento, salario, em, comisión, cargo ID, gerente ID y departamento ID. También están las ubicaciones.
las ciudades: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, París, Ciudad de México. Los roles, que aquí es como para seleccionarlos todos, y los países también, y eso. Y para insertar datos en cada tabla, pues básicamente le damos en ciudad, insertar, y aquí agregamos los datos. Por ejemplo, estos dos se llenan automáticamente y aquí seleccionamos el nombre. Y así sería con las siguientes tablas. Con departamentos pues se harían básicamente lo mismo: insertar, empleados también, historial también, países también. Y si queremos eliminar la base de datos como tal, le damos en operaciones y en drop, que así como tal se elimina toda la base de datos completa. Y eso sería toda la explicación. Muchas gracias.